La diferencia entre opinión y criterio es de lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Cómo se forma la opinión pública? ¿Cómo la gente toma decisiones? ¿Decidimos con base a un criterio reflexivo o hacia una opinión impulsiva? Eso es lo que vamos a tratar de desglosar esta mañana. Para empezar, aclarando que sí hay una diferencia notable entre opinión y criterio. Muchos lo toman como sinónimos, muchos lo toman como que si ambas palabras significaran lo mismo, y no, no significan lo mismo, tienen un abismo de diferencia entre la una y la otra. Incluso la opinión sin fundamento es un obstáculo hacia el criterio. Adrián, el desarrollo del tema. Muchas gracias, Gustavo. Para el cometido, vamos a utilizar un argumento explicado por Platón acerca de esta diferencia entre los dos elementos, la opinión y el criterio o la reflexión. Él va a mencionar muchos detalles al respecto en su famoso mito de la caverna. Y en él mencionará que, mm, si bien una persona que puede, en esta alegoría, ¿no? A través de la imaginación, va a explicar que una persona que está dentro de la caverna puede salir de ella y lo que consideraba por verdad debajo de la tierra, en la caverna, al descubrir ese camino de salida y ver la luz del sol, sentir el aire en sus mejillas, probar el agua con sus labios, va a descubrir que aquello que consideraba por verdad no lo era del todo, sino estaba limitado a ese espacio de la caverna y que saliendo de ella encuentra todo un mundo más grande y maravilloso. En este sentido, todo aquello que se encuentra dentro de la caverna, o buena parte de lo que está dentro de la caverna, lo menciona como la opinión, siendo, por el contrario, la reflexión o el criterio aquello que está fuera de la caverna. ¿A qué me refiero con ello? Con que la opinión es aquella idea, quizá, que nos formamos cada uno en base a lo que hemos vivido, en base a lo que hemos escuchado, o a lo que una u otra persona, como decía hace poco Gustavo, persona de confianza que nos dice, ¿no? Por el contrario, la reflexión va a ser algo más pensado, algo más que se ha tomado uno el tiempo de profundizar en, no sé, pues antes de las acciones, analizar las causas que provocan esos efectos. Y por ese lado, un poco de la diferencia de estos elementos, Gustavo. La opinión entonces es una idea, resultado de preconcepciones que ya la tenemos dentro del ámbito de los escenarios donde nos hemos desenvuelto. La diferencia con el criterio es que esto último tiene más condumio, ya pasó por varios procesos, por unos filtros, por conocimiento, por estudio, por esos análisis internos, introspectivos, ya luego de un diálogo con alguien que conoce un poquito más. Entonces, es el resultado de un proceso el criterio, es algo mucho más elaborado. Entonces, diríamos que no está correctamente expresado cuando se dice vamos a escuchar los siguientes criterios ciudadanos. Lo correcto sería las siguientes opiniones de la ciudadanía. Así es muy curioso que, por ejemplo, le preguntan a alguien, no sé, pues, ¿y tú qué opinas del uso de armas? Y uno que no ha usado un arma nunca, uno que solo las armas que ha visto ha sido por televisión y para uso en asaltos, uno dice, pues no, 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 las armas no están bien. Esa es una opinión, porque está basada en las experiencias de esa persona y tampoco hay un ir más allá de descubrir quizá qué otro tipo de uso puede dársele. ¿No? Por In- ejemplo, a nivel de incluso entrenamiento táctico y militar es necesario el uso de armas, por ejemplo. podemos decir que la opinión es impulsada por un sentimiento, Más bien yo diría por una emoción, por un por una impulso de un emoción, momento. Sí, 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 porque el sentimiento es algo más construido. La emoción es un susto o una alegría o una tristeza inmediata, una reacción impulsiva, una prácticamente. reacción, exactamente. Y en Ujú. base en ese sentido, una opinión puede
puede nacer en base a esa emoción por un lado y por otro apenas de los elementos que hemos visto o conocido en nuestra experiencia de vida, digamos así, y no un averiguar, como decía Gustavo, a alguien que quizás sepa un poco más, investigar un poco de historia tal vez para profundizar en esos elementos y descubrir que aquello que pensamos, el límite que le damos es quizás solo nuestro. Y ese límite que le damos, eso es la opinión. Estoy entendiendo que la opinión prácticamente viene a ser una primera reacción que naturalmente va a tener una persona. Entonces dice, yo estoy de acuerdo por esto, pero sin mucho fundamento. Ya cuando hay un proceso de análisis, conocimiento, cruce de ideas, ahí podríamos estar hablando de que se transforma una idea en un criterio, cuando ya está más Exactamente. alimentado y pasado por varios filtros. Exactamente. Y otro elemento que podemos descubrir en el día a día de cómo diferenciar una opinión de un criterio es en las conversaciones que tenemos, ¿no? Con las personas con las que trabajamos, con nuestra familia, con nuestros amigos. ¿Por qué discutimos? ¿Por qué es la imposición del uno contra el otro? ¿Por qué se dan estas rencillas? Es porque estamos imponiendo opiniones. No digo que todos, pero puede darse ese caso de Es que quizá frecuente estemos. aquello. Exactamente. Es mi opinión la que quiero prevalecer sobre el otro. Y a la brava. Exacto. Cuando se necesita violencia, cuando se necesita alzar la voz, cuando se necesita elementos más allá del argumento, entonces quizá podamos estar cerca a que es la opinión la que está saliendo y no un criterio, porque una conversación es la vinculación de dos criterios para generar un tercero, mucho más elevado de lo que el criterio del uno o del otro pudo haberse desarrollado y profundizado. Entonces, en el sentido filosófico, la conversación va mucho más allá incluso que el criterio y la reflexión propia, sino el alimentarse de otro criterio también. Entonces, vamos a decir que suponiendo en un tema jurídico, en mi caso, si es que yo no averiguo, no profundizo, no investigo un poquito, podría dar una opinión jurídica. No se podría comparar con Roberto Carlos Jiménez, que es un abogado de trayectoria. Él sí puede dar un criterio jurídico, porque ya tiene un condumio de experiencia y conocimientos previos sobre la materia. Justamente, esa es una diferencia, claro. Yo recuerdo una entrevista que en forma de broma o de estudio social se había hecho y se le preguntaba a la gente en la calle, no recuerdo en dónde ni en qué medio, ya es de hace años también. Le preguntaban, bueno, por favor, señora, señor joven, ¿qué opina que la Asamblea Constituyente va a ampliar el tiempo de gestación de 9 meses de una mujer va a reducir, perdón, de 9 meses a 6 meses, de tal forma que la mujer pueda tener más tiempo, que pueda laborar y que se pueda reincorporar a su trabajo y sin mayor problemática? ¿Qué opinión le merece esto? Entonces, algo que parecería gracioso, ¿no? Las personas decían, no, sí, es verdad, es mejor que baje el tiempo de embarazo, porque no es posible que una mujer esté 9 meses dedicada solo a eso, tiene que hacer muchas otras cosas, y se generaba todo un juego de opiniones sin mayor fundamento, simplemente escuchando quizá esa certeza con la que hablaba el entrevistador. Entonces, esto que lo digo a modo de broma, suele suceder también muy frecuentemente, ¿no? Uno basa elementos que concibe como criterio, en realidad da opiniones únicamente en elementos limitados, ¿no? Había asimismo una anécdota no sé si es de Ortega y Gasset, me parece, que le preguntan acerca de si considera si es bueno o malo las drogas y él, una eminencia, ¿no? En varios aspectos del conocimiento humano, dice, y en una entrevista en vivo, él decía, no, es que no es algo que lo he pensado, quisiera pensarlo primero para hablarte al respecto, porque ahorita lo que te puedo decir es como una opinión. Entonces, en ese sentido me refiero a que, como hemos dicho, ¿no? La opinión es algo limitado y la reflexión es todo un mundo afuera de la caverna, todo un mundo muy amplio en el que podemos penetrar y poder superar esa etapa de la opinión. Miren ustedes cómo una persona más preparada es más consciente. Y Ortega y Gasset, caramba, que escribió el libro Rebelión de las Masas, muy reconocido en muchos ámbitos por su amplia trayectoria, se limita, ¿no?
sea, reconoce que hay un ámbito que desconoce y prefiere no pronunciarse, pero hay gente que no sabe ni la octava parte de eso y eso sí hablan hasta por los codos y con braveza y quieren imponerse. Miren ustedes la diferencia. Por eso es que la persona mientras más sabia es más tranquila, más humilde, acepta que puede equivocarse, acepta que desconoce muchas cosas. Esa es la gran diferencia, más bien. Y me hace acuerdo también usted del ejemplo que dio de la encuesta que han hecho, y eso es algo que sí debemos tocar en estos espacios, en medios de comunicación, porque hemos, de nuestra experiencia, en algunas ocasiones ha ocurrido que, por ejemplo, un medio de comunicación sale a la calle y le pregunta a un ciudadano tal cual cosa, y ya lo que a veces hasta medio despistado el ciudadano, pero lo que dice, caramba, le hacen bomba, ¿no? Y dice, la ciudadanía opina tal o cual cosa, cuando es un solo ciudadano el que está diciendo eso, y a veces, si le cogen desprevenido, no tiene tampoco los fundamentos para expresar algo más elaborado, un argumento con fundamento. Entonces, eso también, y en otra oportunidad podríamos hablar de cómo se forma y se conforma la opinión pública. Una palabrita que también se ocupa mucho en medios de comunicación. No todos saben la real dimensión y todas las aristas que conforman esta palabra, la opinión pública. Bien, Adrián, ¿algo más que añadir en esta parte? Aprovechando la coyuntura en la que nos encontramos, ¿no? Se han dado votaciones, hace poco también elegimos presidente, vicepresidente, hace igual no mucho tiempo atrás también estuvimos en otra votación. ¿No será que acaso, si ya hemos descubierto la diferencia entre la opinión, que no tiene mucho fundamento ni mucha profundización en relación o en comparación con el criterio y la reflexión, ¿no será que las votaciones, los sufragios, también son producto de opiniones? ¿No será que los resultados, no estoy haciendo un juicio de valor de los resultados ni de los actores políticos actuales, simplemente de que no será acaso también que los presidentes, alcaldes, concejales, prefectos que hemos elegido hasta ahora serán producto de opinión y no de un criterio formado y no de una investigación profunda? Para ello interesante poder responder, ya que sucedió hace poquito, averiguamos los fundamentos de cada pregunta, los anexos, los considerandos, que de esa forma uno puede generar su propia respuesta y decir, no, yo considero por tal o cual razón y diferentes elementos, de acuerdo a cada pregunta, estos argumentos que me permiten formarme un criterio. Y yo puedo conversar con otro y decirle mis criterios y decirle mis argumentos de tal forma que podamos tener una razón de peso y no, bueno, es que como ha sucedido esto antes, yo voto por tal opción. Entonces, muchas veces caemos en esta opinión, ya, no solo a nivel de sufragios, sino en hablar del otro. Quizá no conocemos las razones y motivos por las cuales la otra persona actúa de tal o cual forma, pero nosotros ya nos creamos una opinión. No, es que está enojado, es que está molesto conmigo. No, pero ¿cómo sabemos eso? Si no hemos profundizado en el otro, ni siquiera le hemos preguntado. Entonces es peligroso realmente caer en opinión, porque nos formamos cada uno una fantasía de lo que es la vida y no profundizamos en su esencia. Bien, estamos con el tiempo previsto, estimado Adrián. Le dejo en su minuto para sus conclusiones. Gracias, Gustavo. La filosofía es un ejercicio de profundización en la esencia de los elementos manifestados, de lo que vemos, de lo que percibimos, y es no detenernos ahí, porque si nos detenemos únicamente en lo que vemos, podemos estar cayendo en una opinión. Y la filosofía es ir a la causa que provoca ese efecto que vemos. Entonces detengámonos a preguntarnos si es que realmente estamos actuando conforme a un criterio fundamentado, reflexionado, a una profundización de las causas que provocan los efectos, o simplemente una opinión basada en esos pocos elementos que hemos visto de cerca o que nos han contado, que nos han dicho. Ya decía la filósofa Hipatia de Alejandría, defiendo tu derecho a pensar, porque más vale pensar de manera equivocada a que no pensar. Así que tomémonos el tiempo de pensar, de reflexionar sobre lo que pensamos, sentimos y hacemos, antes que hacerlo porque otros nos lo dictan, porque otros nos presionan,
o porque así dice la sociedad o tal forma de pensamiento que hay que vivir y así se vivirá. Vivamos de una manera argumentada, de forma que nosotros seamos dueños de nuestra propia vida. Y una recomendación final, aterrizando la sabiduría antigua a la modernidad, si estamos en esos grupos de chat o cualquier red social y nos da ganas de poner un comentario o una opinión, por favor, siempre procure que sea esa opinión, primero de manera respetuosa, lo cortés no quita lo valiente, y luego con lógica, razón y argumento. Y si no cumple esas condiciones, mejor calles el piquito. A veces mucho más aportamos con el silencio. Siempre mi frase favorita en las redes sociales, si vas a decir algo, procura que ese algo sea mejor que el silencio. 8 de la mañana con 3 minutos, ya nos estamos pasando, así es que nos despedimos rápidamente. Hasta una próxima ocasión. Gracias por su sintonía. Esto fue Aventura.